¿sí? A XML, a TXT, a JSON, a SQL, o sea, diversas fuentes de información para tener una sola. ¿Qué les parece? Es decir, se complica. Ahora, este es nuestro problema, segregación de información. Hay una fragmentación vertical de los sistemas de información. Sí, es lo que les decía. Sistema de información 1 de ventas, finanzas y otra de manufactura. Tenemos tres sistemas de información. Vamos a suponer que estas son las entidades. Aquí está, no sé, cliente. Aquí también está cliente, vamos a suponer, y aquí también está cliente, claro, en diversos lugares. O no sé, por ejemplo, empleado, cualquiera de ellas. Ya, empleado. Podría ser mucho más simple tal vez en este caso. Empleado en el sistema de ventas, empleado el que vende, ¿cierto? Pero el mismo empleado en algunos casos se encargan también de la parte financiera, contable básica al menos, y un poco del inventario, ¿cierto? Porque te tiene que decir, a ver, estás en la tienda así, me falta, no sé, 50 tajadores, muy bien, traigan 50 tajadores, ¿no ven? Tal vez el mismo maneja, y como hay alguien que va a entregar esa cantidad de información, entonces acá, o a su proveedor, entonces acá en este lugar, justamente también está el registro de información. Tres sistemas, SQL Server, Postgres, Oracle, tres diversas interfaces, ¿sí? Pero también no hemos notado tres diversas fuentes de información de un mismo vendedor o de un mismo trabajador, mejor dicho, en este caso. Supongo que fueran tres sistemas académicos. Ya le pondremos, por decir, la carrera de informática, la carrera de economía, la carrera de derecho. Ya, cada uno de ustedes ha empezado, bueno, cada uno de ustedes está haciendo una carrera paralela y de paso ya profesional, ya han empezado otra. Aquí a ustedes les han registrado Moisés Silva con el carnet de identidad 43, Moisés Silva con el carnet de identidad 43, y por alguna razón acá les han registrado Moisés Silva con el carnet de identidad 44. Es el mismo Moisés Silva. ¿Sí? Ah, problema. ¿Cuál es válido? ¿Me dejo entender? ¿Cuál? Y ahí tenemos ese inconveniente. Ahora, supongan ustedes, ¿sí?, que manejan por alguna razón, y en este caso académico, el número de matrícula. Número de matrícula 16, 16 y 16. Es el mismo Moisés Silva. Algo pasó con su carnet, ¿cierto? Hay un lío. Cuando ustedes trabajan jóvenes con este tipo de sistemas, hacer este tipo de depuración tan simple en la cuestión académica no llega a ser simple en el sentido jurídico, ¿cierto? Porque Moisés Silva puede ser que haya actualizado su carnet. Este registro último, donde está el inventario, vamos a suponer que decíamos que es derecho, es el, lo siento, es el original, ¿sí? Y estos otros dos, yo he hecho todo mi seguimiento, vamos a suponer en ese HIP, es el que ya se debería de dar de baja, pero yo no presenté mi documento de cambio. Por tanto, estos dos tienen información verídica, pero no tienen el dato de cambio. Y esto ustedes van a notar un montón en el caso de apellidos que se dan, ¿cierto? Y aunque pese que la normativa hoy en día establece que los niños que la madre puede elegir que el niño lleve el apellido paterno, materno, no sé, pues un adolescente que pensará, o ya un joven que pensará, cuando ya ha sido todo esto, descubre que su padre era Juanito Pérez y quiere llevar el apellido Pérez y etcétera, y surge este problema jurídico, pero ya había sido profesional, ya había sacado su título. Hay un problema jurídico, ¿cierto? Es decir, el cambio ya no es tan simple.
Y este proceso básico de unificación también lleva el nombre técnico de preprocesamiento de la información. Ahora, el preprocesamiento para la parte del análisis de datos relacionados a inteligencia artificial y otros llega a ser conceptos matemáticos simples. ¿Sí? Bueno, tal vez no tan simples en algún tipo de información como sean señales o imágenes, pero aún así hay cierta normativa básica en el tratamiento de esta información. Pero en esta otra que les digo, no. En esta otra tienes que ir casado a tu asesor jurídico de la institución para ver si vas a hacer los cambios respectivos y qué documentación vas a pedir. ¿Ok? Y es en esta parte que surge, bueno, que surge, en realidad que ha existido, el profesional analista de base de datos, o en otros casos, dependiendo de la información que manejan, el analista de datos. Eso es interesante. Es decir, ya no eres un neto desarrollador que utilizará PHP, Oracle, que utilizará Java, C Sharp, no, sino ya eres alguien que solamente se maneja o solamente maneje datos dentro de una base de datos, y tal vez crees alguna interfase dependiendo la base de datos, pero una interfase básica, no una interfase revalidada en algunos casos como la que presentamos al usuario final. Okay. Y ahí ya para estos procesos de depuración en instituciones públicas en especial se da o se debería de dar como grupos de trabajo, es decir, 40, 50 personas verificando a un determinado cliente, le pondremos, ¿sí? Con todas las cuestiones jurídicas. Por eso no es raro que ustedes vean, especialmente en las cuestiones de pensiones, en los periódicos, que la persona de la tercera edad, Juanito Pérez, había estado falsificando su información o había pasado información y le habían estado pagando doble. No es raro, por eso se necesita que exista un equipo, por lo menos una persona jurídica, una persona del área de sistemas y otra persona del área que es afectada, que permita hacer ese seguimiento. Excelente. Y la pregunta es ahora, ¿dónde han surgido todos estos problemas? A veces nos quejamos, ¿cierto?, de que nos piden un montón de conocimientos, y justamente porque nosotros los del área de sistemas lo permitimos. ¿Por qué razón? Porque el que quiere ganar un monto económico, para eso que estudias, presenta tu sistema. Pero como los gerentes quieren, y la famosa frase es para ayer, entonces tienes un gran inconveniente. Muestras tu sistema 1, hecho, otra vez lo ponemos, SQL Server y C Sharp, ¿sí? Y ya funciona. Ahí lo colocan ahí. Pero como el otro gerente de otra área quiere el sistema para allá, y como a veces suele ser competencia, entonces contrata a otro consultor y ya tienes otro sistema. Y así, es ahí donde han surgido los líos. Por eso han sido sistemas impulsados por el usuario. Porque el usuario se ha hecho su propia, ha solicitado el sistema, o se ha hecho su propia, valga el término, base de datos. No es extraño que ustedes vayan a una institución y digan, tengo mi base de datos, aquí está, Excel. Y ahí está su sistemita en Excel, con todos los registros de un determinado tópico, y empiezan a mostrar sus bases de datos que tienen que concordar con la base de datos de otra institución y así. Entonces, tenemos ese tipo de información. Ahora surge alguien que toma la testera de la institución y quiere ver toda la información unificada. Que eso debería de ser lo adecuado.
y lo óptimo desde un principio. Pero bueno, no podemos obviar de que lastimosamente pasó